amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Les cuento que acá está haciendo un calor increíble, así que me ha tocado volver a darme un baño. Por eso está mi cabello así de mojado. Estoy muy feliz porque este es el primer video de sábado de manualidades. Y vamos a hacer algo muy facilito, muy bonito. La verdad, hay un material de marca Naco. Y yo veo algunos videos de ese canal. Está en turco, pero por el movimiento de las manos, porque yo aún no entiendo todavía muy bien el idioma, yo entiendo lo que hace. Y me encanta esta señora Figen Ararat, que es quien hace este video. Yo les voy a dejar en la descripción para quienes hablan en turco y quisieran el mismo video en ese idioma. Me inspiré obviamente viendo ese video y les voy a dejar en la descripción. Así que no hablemos mucho y manos al tejido. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo erizo son lana suiza de color amarillo, es una lana bien delgadita. Tenemos aquí esta lana que es lana cristal, es un hilo más o menos así como ven ustedes, peludito, y le va a dar la apariencia de ser un erizo. Tengo aquí un poquito de lana de color negro, esta es una lana holandesa. Vamos a tejer con un par de agujas de número 3, necesito cinta métrica, tengo blush, una brochita, un par de ojitos que son botones champiñón, hilo negro para unir, aguja lanera, una aguja con hilo blanco, un poquito de cinta y una perlita, tijeras y para el relleno un poco de plumón. Vamos a empezar por la parte del pecho y con el color amarillo montamos la cantidad de puntos que me den 10 centímetros. Aquí está el primer nudito de inicio y va a ser en punto jersey, es decir que una vuelta la vamos a tejer al derecho y otra al revés. Entonces vamos a montar mis puntos. Paso, hago lazada, saco y monto así, lazada, saco por debajo y monto, lazada, saco por el huequito del punto y monto, lazada, paso y monto a la aguja, lazada, paso y monto a la aguja, así hasta que tengamos 10 centímetros en puntos. Ya he montado mis puntos y me han dado 30 para 10 centímetros. El primer punto, como es primera vuelta, sí lo vamos a tejer. Entonces paso y tejo. Esta primera vuelta toda va a ser al derecho, así. Todo al derecho, es súper facilito. Y cuando terminamos es un hermoso erizo. Así, amigas, derecho, derecho, súper fácil. Esto es una ayuda para las chicas que quieren iniciar en el tejido a 2 agujas. Súper facilito. Miren. Terminada nuestra primera vuelta al derecho. Volteo y vamos a hacer la segunda al revés. El primer punto a partir de la segunda vuelta no lo tejo y vamos a pasarlo así.
con el hilo en la misma dirección como que fuera a tejer el primer punto. Y vamos todo al revés, así, por debajo, así, 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 paso por debajo y empujo el hilo, todo al revés. Así. 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 Esto es punto al revés. Doy vuelta al tejido. El primer punto lo paso sin tejer y esta vuelta es al derecho. Así. Así. Paso por el punto, lazada y suelto. Por el punto, lazada y suelto. Así. Así. Y suelto. Esta es vuelta al derecho. Una vez que terminamos la vuelta al derecho, la vuelta que sigue va a ser obviamente al revés. Y así vamos a hacer una al derecho, una al revés, una al derecho, una al revés, hasta que tengamos la cantidad de 12 centímetros. Acuérdense que este punto es punto jersey. Ya tengo mi rectángulo con la medida suficiente para cerrar. Ahora lo haremos de la forma más ajustadita, es decir que vamos a tomar dos puntos juntos, lazada, pasamos y soltamos el punto, monto y tomo el siguiente punto, lazada, saco y suelto el punto, monto y tomo el punto siguiente, lazada, paso y suelto el punto, monto, tomo el siguiente, lazada y suelto el punto, así. Monto, tomo el siguiente, lazada y suelto, monto, así, monto, tomo el siguiente punto, lazada y suelto hasta terminar de cerrar todo mi rectángulo. Ahora vamos a hacer la parte de la espaldita y con mucha paciencia vamos a tejer otro rectángulo igual que este, con 30 puntos y 13 centímetros. Entonces haremos nuestro nudito y listo. Si ustedes obviamente en su país no encuentran este hilo así como hilo cristal, también hay la marca Naco y es la línea Rain, es decir, Naco Rain, ¿sí? O si no, pueden encontrar en otra marca, y si no mismo encuentran, pueden buscar algo parecido. Aquí vamos a tener bastante paciencia porque como es peludita, se nos puede tender a enredarse. Entonces vamos a montar los puntos igual, eso sí no cambia. Así. Lazada, sacamos por aquí y montamos a la aguja. Lazada, sacamos y montamos a la aguja. Así, completando 30 puntos. Una vez que tengo 30 puntos, vamos a tejer todas las vueltas al revés. Y esto es para que quede bien uniforme los pelitos
de nuestro erizo. Entonces vamos del primer punto en la primera vuelta, sí lo tejemos. Y a partir de la segunda vuelta pasamos del primer punto sin tejer. Como les repito, aquí sí deben tener un poquito de paciencia. Pero luego van a tener un muñequito muy lindo. Así. Al revés. Entonces vamos a hacer otro rectángulo de 13 centímetros. Ya tengo la cantidad necesaria para poder cerrar mi trabajo. Igual que hicimos con el otro rectángulo, vamos a cerrar aquí. Tejo 2 puntos juntos, suelto, paso a la aguja y tomo el siguiente. Tejo y suelto, monto la aguja, tomo el siguiente punto. Tejo y suelto, monto, voy al siguiente punto, lo tejo y suelto, así, monto, tomo el siguiente punto, lo tejo y suelto, así. Hasta terminar de cerrar todo el rectángulo. Una vez cerrado todos los puntos, voy a dejar ir lo suficiente para poder unir al otro rectángulo. Y aquí remato. Miren qué lindo, qué peludito. Ustedes ven que este cuadrado se ve más grandecito, a pesar de tener igual 30 puntos. Tiene la misma cantidad en centímetros, pero porque este hilo es diferente, me sale más anchito, ¿sí? Y esa es la idea. Necesito que este sea un poco más grandecito. Ahora, con una aguja lanera vamos a unir. Vamos a colocar y empezamos a unir de este lado primero. Vamos a pasar por aquí, así. Deben tener paciencia nada más, como les digo, porque este hilo, como es peludo, da un poquito más de trabajo. Así. Vamos a ubicar cada punto de este lado. Aquí. Con la orilla del color amarillo. Así, y tomamos aquí la cadenita que se forma. Así,
terminamos esta parte. Ya uní de este lado y ahora vamos por este. Es lo mismo. Acomodo por aquí este hilo y busco la cadenita que se forma aquí, aunque no la vean, y tomo la cadenita de acá, así. Por aquí está la cadenita. Y me voy a la cadenita siguiente. Ahí. Y miren. Y de esta manera fácil y sencilla vamos a terminar de unir aquí y este lado también. Miren cómo ha quedado. Parece una rodaja de pan. Ahora vamos a colocar los ojitos. Vamos a calcular la mitad y los vamos a poner a 1 centímetro máximo de separación. Ahí vamos a pasar unas costuritas procurando que el botón quede bien asegurado. Listo. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer la naricita. Al ser el color negro un poco difícil de observar el tejido en video, anoten, yo he montado 10 puntos y he tejido 12 vueltas en punto jersey, es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Ahora vamos a darle forma. Vamos a darle forma a la naricita. Yo he puesto aquí una moneda para seguir ese orden. Vamos a hacer en punto hilván, así. Así voy dando la forma. Y listo. Vamos a fruncir, pero antes de eso voy a mandar para adentro las puntas y todos los hilos que estén de sobra. Ahí. Así.
y voy a tomar por aquí estos puntos de esquina a esquina para irle dando la forma. Mire. Si ustedes tienen un pompón pequeñito ya hecho en lana, le pueden poner. Y si no, le hacen de esta manera. Ahí. Hasta que tenga una forma redondita. Me encanta cómo va a quedar este erizo, bien guapo. Miren, ya está redondito y ahora vamos a colocar aquí en medio de los ojitos. Listo. Vamos a irnos para adentro. Aquí le damos unas 2 puntaditas más para poder rematar. Y ahí la naricita ya no se va a salir. Y listo. Miren qué bonito. Ahora vamos a poner relleno. Ahí. Y antes de cerrar esta parte, primero vamos a hacer una costurita por aquí. Con el hilo de color amarillo vamos a calcular 1 centímetro, que sería mi dedo. Ahí. Y listo. Y vamos a pasar punto de hilván. Su naricita quiere engancharse aquí con el hilo. Pequeño travieso. Así.
Ahí, un poquito fruncido, no tan apretado. Y vamos a cerrar. Listo. No importa que este hilo quede dentro para que apoye al relleno. Vamos acomodando aquí y vamos a poner un poquito más de relleno para la parte de la barriguita. Así. ¡Ay, qué bonito! Y listo. Ahora vamos a cerrar esta parte con el mismo hilo peludo. Miren, amigas, antes de olvidarme, lo más principal, las patitas de nuestro erizo tenemos que ponerlas antes de terminar de cerrar la base. Y como sugerencia, yo le saqué al relleno y por dentro solo en las puntitas le di una costurita redondeada. La costurita la hice con el mismo color amarillo para que sea más fácil, ¿sí? A que no me quede muy cuadrado como una rodaja de pan. Ahí ya le ven que está bonito, está más redondito. Y lo mismo vamos a hacer acá en el momento que pongamos la patita de abajo. ¿Cómo hice las patas? Monté 10 puntos y tejí 4 vueltas. Una al derecho, una al revés, otra al derecho y otra al revés, ¿sí? Y luego he cerrado tal como cerré las dos piezas. Ahora vamos a unir y lo haremos así, doblando. Aquí está mi aguja lanera. Y vamos a tomar la costillita de lado hacia acá, así, para que la otra vaya quedando dentro. Entonces tomo también de este lado, así, ahí, vamos uniendo, así, ahí. Ahí. Paso hacia el otro lado. Y voy a ir uniendo cada puntito de base. A ver, aquí, así. Ahora vamos a unir la patita, dejando de este lado más o menos 1 centímetro y un poquito nada más de el hilo. Y vamos a tomar una puntadita por aquí con cuidado y paso del lado de acá, así. Un hilo de la pancita y la cadenita. Ahora vamos a coser este lado. Voy a tomar un hilo de la pancita y paso acá donde está la cadenita. Así. Ahí. Y listo.
paso el hilo hacia abajo y miren, simplemente aquí voy a hacer el remate y listo. No importa, el hilo no lo corto, lo dejo ahí como relleno. Miren qué bonito. Ahora la última patita, ya la tengo lista. Asimismo dejando 1 centímetro más o menos y a la misma altura donde está la otra patita, aquí, así, y cosemos de la misma manera que esta de acá, así. Ahí. Listo. Voy hacia abajo y antes de seguir cerrando con el mismo hilo que me queda, por aquí me voy a ir con cuidado, sin apretar. Nos vamos a ir a la esquina para darle un poquito de redondez. Listo. Ahora vamos a seguir cerrando normalmente, como ya lo hicimos a los otros lados y como empezamos a hacer aquí. Miren, amigas, qué guapo que está, ya la acabé de unir y ahora vamos a poner un poquito de blush. Vamos en el otro cachetito. Miren qué lindo, todo sonrojado. Y ahora, para darle un toque final, vamos a poner un lacito en su cuello. Aquí tengo mi pedacito de cinta, miren qué bonito, con una perlita. Preparo mi aguja con hilo blanco. Y vamos a hacer aquí una costurita. Así. Vamos a hacer por aquí así. Vamos a darle vuelta al hilo. Y paso en el medio la aguja. Así. Miren qué rápido y qué fácil. Y ahora pasamos la perlita. Ahí.
Ya está nuestro lacito para poner en el cuello del muñeco. Así. Ahora damos unas vueltitas para rematar. Y listo. Nuestro pequeño amiguito está muy guapo y ya está listo para dar de regalo, para poner en una mesita de su cama. Miren qué bonito. Pueden obsequiar con una jarrita que tenga chocolates, un globito, en fin. Ya se acerca 14 de febrero, día de San Valentín, y esta es una buena idea para que den de regalo. Y ya vieron lo fácil que es. Me encanta, está súper guapo. Hagan en casa, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil y muy rápido de hacer? Estamos ya casi terminando el mes de enero y muchas chicas me han preguntado qué podré hacer para el 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Entonces, como hizo este muñequito, es muy rápido de hacer, yo les dejo como sugerencia, amigas, para que puedan adelantarse y también ganar un billetito que no nos cae tan mal. Y lo pueden poner con una tacita, le pueden poner con chocolates, ya es la habilidad de ustedes cómo manden el paquetito. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorado. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Déjenme en la descripción qué más quieren ustedes tejer conmigo el sábado de manualidades. Y vamos a ir haciendo los trabajos poco a poco. Así que yo no les canso más porque estoy preparando algo muy chévere, muy bonito para martes de moda. No se desconecten, amigos. Bye.